Buenas tardes, bienvenidos al Centro Cultural La Nau. Bienvenidos a este coloquio al que le hemos puesto el título de Locos en la Nau, razón y sin razón en la sede de la sapiencia, de la sabiduría, que es la universidad, que es, no somos humildes, esta es la sede de la sabiduría. Genio, locura y creatividad. Para abordar este tema, para hablar de este tema, contamos con una invitada del todo excepcional, la escritora Rosa Montero, que es la creo que les ha traído a todos aquí. A ella les tiendo la bienvenida, le agradezco muchísimo su presencia aquí porque no ha sido fácil, tiene una agenda muy apretada y ha sido difícil cuadrarla. Pero la verdad es que le hicimos una proposición que ella no podía rechazar. Y esto no lo digo como Vito Corleone en El Padrino, no es que la amenazáramos para que viniera, sino que en el año 2022, en el que estamos, Rosa Montero publicó este libro, El peligro de estar cuerda, que es los que lo hayan leído saben que es un estudio, un ensayo. Es difícil decir un ensayo peculiar en el que trata la relación, digámoslo así, del desequilibrio mental y la creatividad. Coincidía que en el año en que estamos, creo que empezó en mayo, había una exposición aquí en este centro cultural titulada La Nau des Bochos, una odisea de la desrazón, de la sinrazón, y que es una exposición que todavía va a estar unas semanas expuesta, que es muy bonita, y que invito a todo el mundo, el que no la haya visto, a que la vea, comisariada por quien me acompaña también en esta mesa, por Cándido Polo y Ana Hernández. Los presento brevemente. Cándido Polo es psiquiatra, es también licenciado en filosofía, una combinación psiquiatría y filosofía ya muy sugerente, pertenece a los servicios de salud mental y ha contribuido activamente a la renovación del antiguo régimen asilar y la implantación del modelo de psiquiatría comunitaria. Ha participado en distintas publicaciones, es autor de distintas de libros, de ensayos, y yo destacaría de su currículum estas publicaciones que ha hecho en que hay una relación entre la psiquiatría y el cine, locuras de cine, psiquiatrías de celuloide, cine y locura. Entre sus trabajos de investigación, a mí me ha llamado la atención aquellos en los que dedica especial atención a la asistencia psiquiátrica en las brigadas internacionales. Ha recibido distintos premios, entre ellos el premio de ensayo Juan Gil Albert, el Premi d'Assaig de la institució Alfons el Magnani. Ana Hernández Merino es doctora en Bellas Artes, terapeuta ocupacional en salud mental, directora del Máster de Arteterapia de la Universitat Politécnica de Valencia. Ha publicado también trabajos relacionados con su experiencia profesional, es decir, con la perspectiva de la terapia ocupacional, de la arteterapia, del art outsider. Ha comisariado ya, además de esta exposición de La Nau des Bochos, ha comisariado anteriormente, en el año 2009, la Pinacoteca Psiquiátrica, otra exposición, también, como les digo, en este centro cultural. A Cándido y a Ana les pasaré inmediatamente la palabra para que inicien este coloquio, pero digamos algo de nuestra invitada y de la obra que hoy nos reúne aquí. Todos saben que es una periodista, es escritora, yo diría que es una de las escritoras más queridas de la literatura, de nuestra literatura. Mantiene una carrera, una producción, digámoslo así, constante en el tiempo. Algunas de sus últimas obras, no pienso citarlas todas, pues podríamos hablar de Lágrimas en la lluvia, del peso del corazón, de la carne, Los tiempos del odio. Rosa Montero es también maestra en el arte de las entrevistas
y muchos han visto entrevistas con personajes que forman parte ya de la historia, como podría ser Yasser Arafat. En este libro se recoge la entrevista que le hizo a Doris Lessing o con Julio Cortázar. Yo podría detallar los premios que ha recibido, solo diré el último, Premio Nacional de las Letras Españolas, o tal vez no es el último, no lo sé. En cualquier caso, muchas de sus obras pues han interpelado a otras artes, han sido puestas, han dado lugar a obras de teatro, a óperas. Nosotros conocemos muy bien a Rosa Montero y es un personaje también por su publicación semanal en el semanal del diario El País, del que durante un tiempo fue redactora jefa. Yo decía que creo que no he hecho ningún estudio sociológico, pero mi impresión es que es una de las escritoras más queridas. Y yo creo, alguna vez lo he hecho, he regalado los libros de Rosa Montero a alguna persona que la quería confortar, que le quería dar un poco de calor, un poco de cariño, y lo que he sabido hacer ha sido elegir un libro de Rosa y comprárselo. Y creo que esta experiencia también la hemos vivido algunos, algo de confort, de cariño, encuentran los raros en este libro último de Rosa. Lo dejo aquí, iniciemos el diálogo, ¿no? Y para esto le paso la palabra a Cándido. Qué bonito. Bien, pues bienvenidos a todos los asistentes a sumarse a nuestra nave de los locos. Y hoy que contamos con una compañía privilegiada, excepcional, como es la de Rosa Montero, me parece que se puede esperar un viaje grato en esta travesía. El pasaje se compone por la gran familia de los nerviosos, que es un término que te gusta rescatar en algún momento del libro, tomado de Marcel Proust. Sí. Y en el que no creo que sea muy difícil identificarse, ¿no? Porque, como recuerdas también, todos somos iguales y todos somos diferentes. Por tanto, ni están todos los que son, ni son todos los que están. En el manicomio cabe siempre todo el mundo, ¿no? Y la nave de los locos es una metáfora luminosa que rompe ese tipo de diferencias. Me voy a permitir romper el protocolo porque estoy incómodo hace un rato y sé que si no lo cuento reviento, ¿no? Pero he puesto a prueba a Rosa Montero para ver. Ya sé que ella dice que de memoria anda un poco floja, sin embargo es muy precisa. De hecho, tiene la valentía de desnudar su intimidad en este libro de una manera realmente admirable y que es muy de agradecer. Resulta que Rosa y yo nos conocimos hace casi medio siglo, aunque ella no se acuerda. Me ha supuesto una cierta decepción en mi narcisismo, ¿no? Pero le voy a dar algunos datos, porque tuvimos una noche tierna en Casablanca. ¿En Casablanca? En 1979. Y ahora a lo mejor me dices, yo no he estado nunca en Casablanca. Sí, sí, estaba en Casablanca. Pues yo... No he estado en Casablanca. Bueno, no me acuerdo si he estado en Casablanca. En aquella época estuve en Marruecos, pero no sé si llegué a Casablanca. Sí, llegué a Casablanca. Voy a dar más datos. Y a lo mejor alguien de por aquí, si está, me echa una mano. En 1979, Rosa Montero triunfaba con este libro, Crónica del Desamor, que de alguna forma tuvo el acierto de recoger, más que Crónica del Desamor, yo creo que era una crónica de la generación en la que pertenecíamos muchos de nosotros, que tuvimos la suerte de pasar del franquismo tardío a la transición con toda la ilusión del mundo. Creo que por entonces se abría la delegación autonómica del país. Y Casablanca, no me refiero a la ciudad de Marruecos, sino
una sala de fiestas que había aquí en la Malvarrosa, y entonces yo andaba por ahí con mi pandilla y entró Rosa Montero muy bien escoltada por la Guardia Pretoriana del País, que por entonces procedían de Valencia Semanal. Así que no sé si habrá alguno por aquí, pero yo recuerdo a Manolo Pérez, recuerdo a Javier Valenzuela, a su mujer, a Ana Torralba, quizá estaba también Miguel Ángel Villena, en fin, compañeros, periodistas y amigos que nos ayudaron a desvelar a la calle el mundo oculto del manicomio. Es decir, los colábamos en nuestros coches, hasta en el maletero, alguna fotógrafa, al psiquiátrico de Bétera para dar cuenta en la calle de lo que había ahí dentro, ¿no? Bueno, yo al acabar el cubata me acerqué a buscar excusa para que nos presentaran. Y entonces, claro, pues lo típico, yo te conté la impresión que me ha producido este libro, que me encantó, conectamos muy bien. Además me atreví a decirte que yo emborronaba algunos poemas por ahí, malos, desde luego, ¿no?, de algún poema de amor, y luego de realismo social marginal, como era el mundo del manicomio, ¿no? Aquello se ve que te impactó un poquito porque enseguida estábamos en la pista bailando. Y al cabo de un rato nos escabullimos y tú dices que no bailas nunca agarrado, pero conmigo sí que bailaste unos cuantos boleros. Estaba de moda hay otras vidas, pero están en de esta. zambas brasileñas, en fin, no nos íbamos de la pista. Yo quiero pensar que habríamos ido un poco más lejos si no se meten los del País a rescatarte. Y bueno, pues nos despedimos tiernamente, como diciendo, esto no puede quedar así, ¿no? Pero así quedó. Quedó así. Ha tardado 43 años en darse la oportunidad de que te lo diga a la cara, ¿no? Pero bueno, así ¡Qué barbaridad! No, yo esperaba... Es que seguía el hilo metafórico del cine. Era Casablanca, el final fue el que tenía que ser. Pero yo me habría gustado preguntarte esta noche si recuerdas otra escena memorable de cine en Johnny Guitar, cuando el protagonista le dice a ella, dime una mentira, ¿no? Dime que has esperado todo este tiempo. Ella le dice a él. Es ella. Es él. Dime, no, es ella. Dime que me quieras aunque sea mentira. No. A ver, ¿es ella o es él? Ella. No es verdad. Sí, sí. Es ella la que le dice, dime que me quieres aunque sea mentira. No. Dime una mentira. Dime que me has esperado todo este tiempo. Sí, te he esperado todo este tiempo. Dime que te hubieras muerto si yo no hubiera vuelto. Eso es que... Entonces puede que eso fuera antes, pero luego ella dice, dime, bueno, en otra yo no escena era le Johnny dice. Guitar, no. Pero lo que quería decirte es que bienvenida a Valencia, Rosa Montero. Yo creo que después de esto podemos marcharnos, porque esto es insuperable completamente. Qué cosas de la vida, sí. Bueno, pues es que tengo una memoria terrorífica y es verdad. Muchas veces cojo un libro, ¿no?, de mi biblioteca y tal, de esas veces que has terminado uno, miras de los 20.000 que tienes ahí por leer y lo cojo y empiezo a leerlo súper interesada, ¿no? Y tal. Voy por la página 50 y digo, qué bien está. Doy la vuelta a la 51, veo una nota mía en el margen. Entonces empiezo a mirar y está todo anotado hasta el final. Pero me he leído 50 páginas sin reconocerlo. O sea, me da miedo el agujero de memoria que tengo y escribiendo este libro es una de las cosas, de esas cosas que retumban en mi cabeza, que han ido retumbando en mi cabeza desde la infancia, a las que he dado respuesta con este libro, que verdaderamente digo que este libro para mí es el libro de mi vida porque en efecto pues ha respondido a una serie de curiosidades, inquietudes, angustias, ¿no?, que daban vueltas por ahí. Y claro, pues me he enterado que el estrés continuado pues afecta, destruye una parte del cerebro, digamos, que está muy relacionada con la memoria, ¿no? Afecta negativamente una parte del cerebro que está muy relacionada con la memoria. Y yo, como mi nivel de estrés normal es de mucho a demasiado, o sea, la base es mucho y a demasiado, pues no me extraña entonces que tenga desde siempre esta malísima memoria, ¿no? En la precisión y todos los datos y tal, ¿cómo los consigo? Tomando notas. Tengo
tomo notas de todo, tengo miles de cuadernos maravillosos, me encanta además escribir en cuadernos de papel satinado, liso, con pluma estilográfica siempre. Y gracias a eso pues tengo como una memoria adjunta, accesoria, que es la... Pero vamos, seguro que fue una noche preciosa. Seguro. Bailabas regular, la verdad, ¿eh? Agarrado muy mal. No te dejabas llevar muy bien. No, ya Yo- te dije, ya te lo he dicho, lo digo que sí, que no. Agarrado algunos pisotones. Bueno, yo tampoco era Fred Astaire, desde luego, ¿no? Pero Pero si es que no, ya lo he dicho eso siempre, que yo no soy de la generación de que se bailaba agarrado, entonces bailábamos sueltos y nunca he aprendido. Pero suelto bailo muy bien, que conste. nos dio tiempo a hablar de los Beatles, del diario de Daniel. Es decir, hicimos un repaso de la adolescencia muy completo, ¿eh? No quiero interrumpir, pero Hay que centrarse. digo yo. Bueno, una cosa, quiero decir que qué bonito lo que has dicho, Cristina. Bueno, yo estoy un poco sobrepasada, porque he venido y me he dado una vuelta, rápida, demasiado rápida porque no teníamos tiempo, pero demasiado rápida para lo que es la exposición. Os aseguro que es maravillosa, tenéis que venir a verla. Me he quedado tan sobrepasada por el conocimiento, la sabiduría de estos dos genios, de Ana y de Cándido, que me da hasta miedo hablar del tema. O sea, quiero decir, yo digo, bueno, la sensación esa de impostura que nos persigue y tal, pues se acrecienta, ¿no? Y Cristina, pues me parece que ha hecho una introducción preciosa, y lo que has dicho me ha llegado al corazón tanto con lo que has terminado, que dices, cuando quiero confortar y dar cariño a algo, le regalo un libro. Bueno, una de las cosas más bonitas que me han dicho nunca, o sea, que te lo agradezco, me parece tan bonito, tan conmovedor y tan emocionante, y ojalá efectivamente sirvan para confortar, que no los escribes para eso, tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes para lo que os decía antes, para contestar esas preguntas que te dan vueltas en la cabeza, esas obsesiones, para poner luz en la oscuridad, ¿no? Pero todas esas cosas son accesorias, ¿no? De hecho, pues quiero decir que accidentales, te las encuentras por el camino, ¿no? Cuando escribes y tal, pues luego al libro le pasan cosas con la gente. A la gente leer es algo muy activo. Cuando leemos completamos el libro que leemos. Somos coautores del libro con el escritor o con la escritora, ¿no? Por eso sucede una cosa que además te baja mucho la cresta, ¿no? Te baja mucho la cresta del endiosamiento. Sucede una cosa que es inquietante y que me ha sucedido bastantes veces, como 4 o 5 veces. Pues en ferias del libro y tal. Llega alguien, un lector o una lectora, y te dice: ¿cómo me gustan tus libros? Cosas preciosas, como ha dicho ella. ¿Cómo me gustan tus libros? Es que eres tan original, y es que eres tan honesta, y es que además escribes tan bien, y es que un rato largo de cosas preciosas que tú te pones. Y entonces termina diciendo, bueno, total, en resumidas cuentas, que tú y fulanito sois mis autores preferidos. Y a ti, fulanito, te parece una mierda. Pero vamos, no es solo una mierda, malísimo escritor o malísima escritora, sino que además te parece de lo más deshonesto, de lo más poco original, de lo más convencional y tal. Y no es que el lector sea, o la lectora sea imbécil, no, para nada, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ese lector, cuando ha leído a fulanito que a ti te parece horrible, le ha prestado su propio sentido de la belleza, su propia sensibilidad, su propia autenticidad en esa escritura que ha hecho del libro con el autor o con la autora, ¿no? Y es lo que está haciendo contigo también. Así que tú eres responsable en parte desde luego. Que hay que aprender también que uno es responsable en parte, no solo de las cosas malas, sino de las cosas buenas. Así que en parte me siento orgullosa de lo que mis libros producen, pero en parte no es mío, en parte es de los lectores, lo que los lectores sienten, ¿no? Y es así. Entonces, sí. Hablamos del libro y empezamos por la primera frase. Siempre he sabido que algo no funciona bien dentro de mi cabeza. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien. Sí, es lo que os digo, que siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Desde muy pequeñita, y yo creo que esto nos ha pasado a muchísimos. Es más, yo creo que nos pasa prácticamente a todos, porque una de las tesis del libro es que la normalidad no existe. Un estudio que se hizo en la Universidad de Yale en 2018, en la Universidad de Yale de Estados Unidos, que es una de las más importantes del mundo,
pues concluía que la normalidad no existe, que lo que llamamos normalidad no es más que la media estadística entre un abanico enorme de posiciones, ¿no? Entonces es casi imposible suponer que exista alguien en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Así que todos somos divergentes en algo, todos. Es verdad que hay unos que son mucho más divergentes, hay unos que son mucho más raros que otros, ¿no? Pero todos somos raros. La normalidad no existe. Lo que es normal es la rareza. La rareza en un abanico de rarezas inacabable. Es decir, la diferencia, ¿no? Lo que decía Cándido antes, que digo en el libro y lo repito todo el rato. Todos somos iguales. ¿Verdad? Hay dos verdades que son verdades las dos, aunque son contrapuestas, y una es que todos somos iguales. Verdad número uno. Verdad número dos, todos somos distintos. Y es así. O sea, es maravilloso saber que todos somos iguales y que dentro de cada uno de nosotros estamos todos, ¿no? Y que hay algo en donde hay una comunión total con el otro. Pero es maravilloso también saber que todos tenemos una pequeña divergencia, que todos miramos el mundo desde un lugar propio, único, ¿no? Y hacer un paseo por esas diferencias es absolutamente fascinante, ¿no? Entonces, ya digo, lo que existe es ser raro. ¿Y qué pasa? Pues que esa normalidad que nos venden como si fuera lo más habitual, en realidad la palabra normal se deriva de normativo, es una norma, es una horma en la que nos quieren meter. Y aunque para meternos y encajar dentro de esa horma tengamos que cortarnos un brazo porque no nos cabe, ¿no? Y el empuje con el que la sociedad nos obliga a ser normales indica que esa normalidad no existe, porque si fuera normal no habría que obligar a nadie a ser normal, ¿no? Todos seríamos así, ¿no? Entonces, esa obligatoriedad, esa falsa normalidad hace que desde muy pequeños desarrollemos unas estrategias defensivas alucinantes para que no se nos noten esas divergencias, esas diferencias que son lo normal, que son lo habitual. Entonces, y con razón desarrollamos esas estrategias defensivas, porque el niño que va al colegio y se le nota mucho que se desvía de esa norma, pues lo machacan. O sea, lo machacan. Entonces, es tan represora ese espacio exterior, no esa norma. Y nos obligamos tanto a ocultar lo que somos, que muchas veces se llega a la represión perfecta del que no sabe que está reprimido, ¿no? Del que no sabe que ha reprimido, que ha cortado, que ha mutilado parte de quien es. Entonces, con este libro, todo esto va al libro, aunque no te lo creas. Sí, sí. Con este libro está pasando una cosa, y esto engarza con lo que os decía, que uno no escribe para ello, pero luego se lo encuentra. Está pasando una cosa, estoy teniendo una respuesta como con ninguno de mis libros. Con el otro, con el que tuve una respuesta tremenda, también fue con La ridícula idea de no volver a verte. Pero con este todavía más respuestas de los lectores. Entonces llegan y me dicen eso que me ha parecido precioso y que tintinea con lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, montones de lectores, lo menos una decena o una docena, han utilizado una palabra que me parece chocante, curiosa, porque no es habitual en este contexto, ¿no? Me han dicho, me he sentido abrazada por tu libro. Abrazar, se han sentido abrazados por el libro. Y lo han utilizado, ya digo, como una decena de personas. Qué curioso, ¿no? Entonces, me dicen también, las respuestas pasan de lo gozoso, jocoso, jacarandoso y maravilloso de estar en las firmas y llegar y que la gente me cuenta rarezas, ¿no? Porque como yo cuento algunas mías, llegan a pedirme una firma y me dicen, pues yo de pequeña chupaba baterías, ¿no? Porque le gustaba, ¿no? La cosa esa de la cosa eléctrica y tal. O cosas así, eso tiene mucha gracia, ¿no? O cosas de llorar, ¿no? Me han dicho cosas de llorar de emoción, ¿no? De llorar de emoción relacionadas, por ejemplo, con un capítulo que hay sobre el suicidio, ¿no? Y bueno, es que esto es muy largo, pero bueno, me han dicho cosas de llorar. Vamos, he llorado con cosas hemos llorado, los dos, con cosas que me han dicho del libro, ¿no? Y muchos me dicen, y muchas me dicen esto, me dicen, es que me he reconocido, es que me he sentido liberada, es que me permite ser yo. Lo cual me parece maravilloso y alucinante y ahora, aprovechando que la pandemia, y esto es una cosa paralela, aprovechando que la pandemia, con un coste muy alto, porque ha empeorado tanto la salud mental del mundo,
que de repente ha saltado un poco el tabú, ¿no? Aprovechando que la pandemia ha abierto un poquito la puerta del reconocimiento de los trastornos mentales, tenemos que seguir abriéndola a patadas, ¿no? Yo escribí en uno de esos artículos que se hacen a final de año, en diciembre de 2021, escribí que 2021 había sido el año de la salida del armario de los trastornos mentales, ¿no? Entonces se ha abierto un resquicio, pero hay que terminar de abrir la puerta a patadas, ¿no? Primero para normalizar la diferencia, que no tiene que ver con el trastorno mental, y luego para reconocer el trastorno mental, para incluirlo en lo que somos, en lo que es el ser humano, para atraer a la gente con trastornos mentales a la sociedad, ¿no? La OMS dice que el 25% de los seres humanos, yo creo que es un cálculo súper conservador y que son muchos más, pero bueno, dice que el 25% de los seres humanos van a tener un trastorno mental antes o después en algún momento de sus vidas. Ya, porque como dicen los puertorriqueños, ¿no? Que me encanta, ya. Porque yo he tenido crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 años, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si el 25% va a tener un trastorno mental, quiere decir que absolutamente todo el mundo o bien va a experimentar un trastorno mental en sus carnes, o bien lo van a experimentar alguien muy cercano, sus padres, sus hijos, sus amantes, sus hermanos, sus amigos más próximos, porque es cuando menos 1 de cada 4. Y este hecho, que es algo tan básico, tan esencial en lo que es ser un ser humano, ha sido ocultado, negado, estigmatizado. A la gente que tiene trastornos mentales todavía se callan mucho más, se esconden, los alejan del corazón de la sociedad, ¿no? Del corazón de la gente. Es el frío polar absoluto, ¿no? Y esto hace además que la gente con trastornos mentales pues quede condenada al infierno, porque también lo cuento en el libro, ¿no? En realidad, lo que llamamos locura es una ruptura de la narración común, ¿no? Te sales de la narración común. Y es una soledad, una sensación de soledad como no se puede imaginar si no has estado ahí. Yo que sí he estado, pues os aseguro que es indescriptible. No es ni la soledad ante la muerte, ¿no? No es ni la soledad ante la muerte, que no he estado afortunadamente ahí en eso, pero he visto por desgracia a mucha gente morir. Debe de ser horrible también, ¿eh? No, me da mucho miedo morirme, desde luego, pero por lo menos sabes que la muerte es un hecho tan profundamente humano, que lo más humano, que todos nos morimos. Pero en el trastorno mental, la locura te engaña y te hace creer que eres la única persona en el universo a la que se siente así, que no hay nadie más que pueda entenderte, que no hay nadie más que pueda hablar contigo, que te vas del género humano, que te vas de la Tierra. Es una soledad como la del astronauta que se le rompe la manguera que le une a la nave y que se va solo, derivando hacia la negrura total. Entonces, si a esa soledad psíquica, que es un dolor indescriptible, añadimos la soledad social, el estigma social, condenamos a la gente al infierno y a una incapacitación total y absoluta, cuando no tiene por qué ser así, de ninguna de las maneras, Y después de esta soflama... Pasamos la palabra. Ana. Bueno, me has dejado así en blanco. Primero Cándido con el chiste. Bueno, yo el libro tuyo lo compré cuando salió, ¿no? Porque me llamó mucho el título, había leído cosas tuyas y me pareció que lo que tenía que leer, ¿no? Y me lo pasé bien leyéndolo, me interesó mucho. Además empezaste hablando también de Siri Husband, sí, de la mujer temblorosa. Sí. Entonces yo lo había leído años atrás y aquel era un libro pesado, era un libro con mucha documentación, pero también así como muy sesudo, ¿no? Pero me gustó el libro porque sí, me interesaba el tema. Y el tuyo es un libro que se lee con naturalidad, con ligereza, es decir, que es ameno y directo. Y entonces, bueno, como esa forma de escribir que tienes, que mezclas la información con la experiencia personal, yo creo que es lo que nos llega, lo que nos hace sentirnos muy cerca de lo que dices y muy identificadas, y además como mujeres, ¿no? También, porque todo eso que vas contando es como, y además como pasar de un tema a otro, esas dificultades. Cuando estabas diciendo lo de no me acuerdo de nada, apunto todo, digo, bueno, yo también, yo sabía que venía aquí
y he tomado no sé cuántas notas porque digo, quiero decir todo esto, ¿no? Es decir, que yo creo que es un libro que por un lado te va diciendo, bueno, pues esa asociación que hay desde el Renacimiento en relación al genio y a la locura, ¿no? Y nombrar los diferentes autores y cómo han querido hacer estudios sesudos en universidades americanas para relacionar pues todos los artistas sobre todo con trastornos afectivos, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el espectro bipolar y yo creo que y también la abundancia de manías. Me gusta mucho la palabra manía. Ahora ya que se ha quitado lo de maníaco-depresiva, es decir, me gusta más ese diagnóstico, aunque a nivel social es, digamos, como peor, ¿no? Sí. Pero sí que tengo muchos pacientes que hablan de manías. Tengo muchas manías, ¿no? Y te las describen y entonces yo creo que además no todas las manías hay que quitarlas, ¿no? Yo creo que tienen una función muy interesante y protectora, ¿no? Entonces que en principio, como has ido diciendo eso, mezclándolo también con escritoras que me gustan, como Clarice Lispector, ¿no? que en algún momento dices, bueno, puedes ser llamado por el talento, ¿no? Pero tienes que saber dónde ir, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en eso, cuando se habla, tú hablas de locura en general, pero hay muchas locuras. Es decir, igual que, sí. Aunque a mí a la consulta vienen pacientes con un diagnóstico, pero en realidad el diagnóstico es lo que menos me interesa lo que me cuenta y lo que le pasa en relación al relato, ¿no? Y como muchos, es decir, no es lo mismo tener un trastorno de pánico que tener un brote psicótico. Obvio, es decir, hay una diferencia importante, ¿no? Y hay una diferencia tan importante porque aunque esa sensación de pérdida de realidad, de disociación o de sentirte sola, es decir, aislada, también se puede dar un trastorno de pánico. En una psicosis es una ruptura biográfica muy importante. Claro, total, sí, sí. Y entonces en ese vacío, es decir, lo que podemos hacer desde la terapia es intentar hacer como una especie de sutura, ¿no? Ante ese agujero que siempre va a estar ahí. Y eso también lo describe muy bien otra mujer que nombras, que también le he leído hace poco, Tove Ditlevsen, en la trilogía de Copenhague, sí. Que también me encantó ese libro, es decir, cómo además esta mujer describe toda su vida en la que tú casi le vas diciendo no te pierdas tanto, ¿no? Por favor, cuídate, ¿no? Es decir, como que te lo da describiendo y te metes en su vida porque ves que va camino de la desesperación, ¿no? Y eso quizás es un tópico que se da en muchos escritores y muchos artistas, ¿no? Pero no en todos, ¿no? Es decir, ni en todas. Es decir, es algo que sí que algunos lo cumplen y que yo creo que tiene que ver también con la biografía, el entorno, el momento histórico, ¿no? En el que viven. Hay muchos componentes, o sea, yo discrepo un poco de la relación esa de genio y locura. Es decir, no sé. Me gusta más la posición, por ejemplo, de Philippe Brenot, que también lo nombras. Sí. Que contemporiza un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, esa asociación no está tan clara porque a veces incluso se podría pensar, bueno, pues si entonces los artistas y los escritores están locos, pues entonces los locos son artistas. Y lo que ves en la consulta diaria, yo veo mucha gente creativa, pero llegar a ese punto de la creación y que esa creación pueda llegar a ser una obra es muy, muy complicado. Es decir, muy complicado y muy difícil porque la enfermedad mental es también destructiva. Totalmente. Entonces, cuando lo que acompañamos es a que se destruya lo menos posible, y en mi caso, que lo hago a través de la arteterapia en muchos casos, pues cómo puede haber a través de esa práctica artística una posibilidad de construirse un nuevo relato. Es decir, igual que los psicoanalistas también ayudan en la consulta, ¿no? A construirse un nuevo relato que te dé una visión distinta de lo que ha sido tu vida, lo que ha sido ese trauma, lo que ha sido esa situación desesperanzadora, ¿no? Pues es como construirte un nuevo relato a través de la creación que te devuelve una imagen distinta, no solo a quien lo hace, ¿no? Sino también de cara a la terapeuta o al terapeuta que te acompaña y de cara incluso con mis compañeros de trabajo en el centro de salud mental. Cuando en una sesión clínica presento un caso y aparecen los dibujos de la persona, las creaciones, lo que construye,
hay un choque muchas veces en relación a lo que se transmite a través de la imagen y de la obra y el diagnóstico y todo el relato, digamos, psicopatológico que tenían previo, ¿no? Es decir, que yo creo que esa es la virtud de la creación artística, el poder devolver una imagen más amable, el volverse a construir de otra manera, ¿no? Y esa es una posibilidad. Por eso yo creo que la asociación de genio y locura nos lleva siempre a la autodestrucción, al suicidio, al alcoholismo, es decir, esas imágenes tópicas que entroncan también con la idea del artista romántico, que casi es como una moda, ¿no? Es decir, parece que si el artista no estaba enfermo no era suficiente artista. Pero mi libro ¿no? es todo, cuenta todo contra eso. O sea, todo Exacto. mi libro está escrito diciendo Sí, lo no. que tú estás diciendo, justamente. Sí, todo sí. contra lo del genio y locura, de hecho, o sea, que no es cierto. Que no es cierto. Incluso, fíjate, había Brenot, recoge en su libro una descripción del genio en la enciclopedia y la descripción que hace del genio en la enciclopedia resulta que no tiene nada que ver con ese entorno en el que el genio se patologiza, ¿no? Es decir, sino el genio más como inspiración, como grado de talento. Es decir, que yo creo que sí que se podría desvincular. Es decir, como en un momento determinado hace también Freud con el psicoanálisis, que dice, bueno, es que en realidad para la creación no hay diferencia, es decir, entre sanos y enfermos. Es decir, de alguna manera la creación es un momento de intensidad y en ese sentido podemos todos perder la cabeza. Lo que pasa es que en el caso del artista es como perder la cabeza y recuperar, volver otra vez a la tierra, ¿no? No sé si me explico. Es decir, que quizá la creación nos puede ayudar precisamente a hacer un viaje y luego tener un billete de vuelta, ¿no? Sería como una de las posibilidades. Has dicho un montón de cosas muy interesantes. Bueno, lo primero, no digo que la locura es toda igual. De hecho, digo que la psicosis es al otro lado del río. O sea, hay un río que los trastornos como el mío, neuróticos y tal, están de este lado y afortunadamente pues son muchísimo más llevaderos, y luego la psicosis pues son, claro, es tremenda, pero hay casos de gente con psicosis y tal tremenda que ha conseguido construirse vidas, como por ejemplo cuento el caso de Strindberg, ¿no? Mucha gente, sí. El caso de Strindberg con delirios bestiales y con un sufrimiento tremendo, pero consiguió vivir una vida entera sin ser internado, sin ser psiquiatrizado, dejar una obra que le ha hecho un autor absolutamente primordial dentro de la cultura europea. Y quizá por la obra, gracias a la obra, pudo mantenerse en ese filo, ¿no? En ese difícil filo. Has dicho una cosa muy interesante, el entorno influye mucho, la época influye mucho, el tipo de... todos sabemos, ¿no? Cuántas mujeres, simplemente por no adaptarse a lo que la sociedad férreamente exigía de ellas, eran tachadas de locas, se sentían locas. Cuando todo el entorno te dice que estás loco, tú te sientes loco, ¿no? Entonces, pues eso me parece un punto muy interesante. El libro va justamente en contra de eso. Se ha dicho desde siempre, se ha hecho esta unión entre genio y locura, lo decía Aristóteles. Decía Aristóteles que qué curioso que los hombres de genio tenían todos un exceso de bilis negra, porque la bilis negra se consideraba que era el origen de la locura, entonces, ¿no? Pero lo han dicho muchísimos a lo largo de la historia, esa unión se ha hecho siempre, ¿no? En el libro digo, concretamente, que todos los expertos coinciden en decir que no es lo mismo estar loco, aunque estar loco es una frase que no me gusta, pero vamos, para entendernos, es una manera de decir lo que no me gusta, no es lo mismo la locura que la creatividad. Y de hecho, si hay artistas que de repente empeoran en su trastorno psíquico y derivan a crisis pues ya psicóticas y tal, por lo general dejan de crear. O sea, lo que mal llamamos locura, que son los trastornos graves, pues son muy destructivos, efectivamente. Entonces pasó con Hölderlin, por ejemplo, pasó con Schumann, cuando llega de verdad la ola negra, pues dejan de crear. Entonces, no es lo mismo, no es un sinónimo. Luego hay montones, eso sí, hay montones de estudios que demuestran que la gente que tiene
pues más, que se dedica, digamos, a un trabajo artístico, sea bueno o malo, porque no estamos hablando de la calidad de la obra, ¿eh? No estamos hablando de la calidad de la obra. Yo creo que la cabeza del artista más horroroso del mundo es igual que la del genio, ¿no? Básicamente igual. O sea, la calidad la dejamos aparte. Estamos hablando de la gente que se dedica a cosas artísticas. Entonces hay montones de estudios que demuestran que hay un porcentaje mayor, diversos porcentajes mayores, de tendencia al suicidio, de tendencia a los trastornos bipolares, de tendencia a angustias, de tendencia a trastornos mentales de diversos tipos. Pero primero, es una tendencia, es un porcentaje, no es la mayoría, hay que desdramatizar. Un porcentaje, no es la mayoría. Y luego hay otras profesiones que tienen, por ejemplo, una mayor tendencia al suicidio y que, sin embargo, no nos parecen dramáticas y trágicas, como tú muy bien has señalado, de la idea romántica del artista, ¿no? Como, por ejemplo, ¿quiénes son más tendentes al suicidio? Tienen un porcentaje mayor que la media. Los médicos. Y, sin embargo, no decimos, hay que ver qué vida tan atormentada tienen los médicos. Pero está el modelo ese del artista atormentado como un modelo nefasto, que efectivamente yo creo que para ser artista no hace falta sufrir mucho. En absoluto. Yo creo que no hace falta sufrir mucho para nada. O sea, a mí me pone frenética eso que dicen, no, pero el sufrimiento te enseñas y no te mata, te enseñas y no te destruye. O sea, que mejor aprender de otra manera, ¿no? Y desde luego para ser artista no hace falta sufrir mucho. Ahora bien, es verdad que del dolor de perder nace la obra de alguna manera, del dolor de perder. Pero es que la vida de la mujer o el hombre más felices del mundo, imaginaos ahora mismo la persona más feliz del mundo, la más feliz. Bueno, pues esa persona que es la más feliz del mundo ya tiene suficiente dolor como para escribirse 7 Quijotes de la Mancha. Porque con solo tener que afrontar la muerte, que es impensable, inimaginable desde la vida y atroz, la muerte propia y la muerte de los seres queridos, con eso ya tienes para escribir 7 bibliotecas, por ejemplo, o pintarte toda una pinacoteca, ¿no? Así que no hay que dramatizar, desde luego. Dice Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina, que todos los trastornos mentales, absolutamente todos, se deben a un fallo en el cableado neurológico entre las neuronas. Entonces, o hay una hiperconexión, o una hipoconexión, o un parpadeo en este torbellino eléctrico, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que en el libro también he llegado a esa conclusión, ¿no? En el libro, siguiendo los estudios de un montón de gente, pues, y de un montón de neurólogos y neurocientíficos y tal, llegas a la conclusión de que el cerebro de la gente que se dedica a las cosas creativas también es un cerebro que no está conectado exactamente igual que el de la mayoría de la población. Entre otras cosas porque no es un cerebro, es un cerebro que se ha saltado un paso en la madurez. El cerebro nuestro, de los humanos, tarda muchísimo en madurar. No madura hasta los 30 años. Yo cuando me he enterado de esto, pues he empezado a comprender muchas cosas, por cierto, ¿no? Propias y de otros, ¿no? Pero bueno, entonces, en la lentísima maduración del cerebro hay un periodo muy importante que se produce en la primera pubertad y que hasta ese entonces el cerebro de los niños está hiperconectado, ¿no? Las neuronas están todas conectadas unas con otras, es una verdadera tormenta eléctrica, por eso va tan revolucionado y por eso el niño tiene toda esa imaginación brutal, ve pasar un perro y piensa que es un dragón y tal. Entonces, en esa primera etapa de la pubertad se produce una poda salvaje de las conexiones neuronales que no son útiles, ¿no? Y esto es muy bueno para la supervivencia de la especie, porque concentra el cerebro en cazar bien mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu y cosas así, ¿no? Pero entonces resulta que hay un porcentaje de la población, que puede ser entre un 15 y un 20%, el porcentaje no está claro, esto lo deduzco yo de otros estudios, de otras cosas, yo creo que entre un 15 y un 20%, que no pasan por esa poda, o que pasan defectuosamente, ¿no? Que no se poda del todo o que no se poda nada.
Y entre ese porcentaje, no lo digo yo, no lo dicen neurocientíficos como Mara Diersen, que es una tía genial, entre ese porcentaje de los que no se les poda la cabeza están la gente con trastornos mentales y la gente que se dedica al arte, a las cosas creativas. Y añado yo, esto es teoría mía, está luego otro montón de gente, también creo que estáis prácticamente todos vosotros, por ejemplo, porque creo que está también otro montón de gente que no se dedican a trabajos creativos, pero que tienen esa cabeza sin terminar de podar y que es más creativa que la media y más hiperconectada. Y yo creo que entre esa gente están, por ejemplo, los que necesitan leer de manera apasionada para vivir. Porque yo creo que, yo también, todos los escritores somos primero lectores que además escribimos, pero lectores apasionados, ¿no? ¿Y cómo somos los lectores apasionados? Estas personas que necesitamos leer y leer para poder soportar la vida. ¿Cómo somos? Pues somos gente a lo mejor súper simpática, con montones de amigos, pero que de alguna manera no terminamos de encajar con la realidad. Que hay algo ahí que somos conscientes de que no estamos del todo cómodos, que hay como una fisura con la realidad que tenemos que llenar con un puente de palabras, ¿no? Entonces, creo que todos, que es lo que decía antes Cándido, que me ha encantado, creo que todos nosotros pertenecemos, asumo que sois lectores, furiosos la inmensa mayoría de vosotros, creo que todos formamos parte de eso que decía Proust, que me encanta, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, efectivamente, ¿no? Entonces, siguiendo con esta idea, resulta que tenemos, yo creo, y esto es una teoría mía, yo creo que lo que pasa es que estamos de alguna manera emparentados neurológicamente con la gente que tiene trastornos mentales. Vamos a ver, creo que hay que somos como primos en nuestra construcción mental, que hay como una diferencia cuantitativa y no cualitativa. Fíjate lo que te digo, cuantitativa y no cualitativa, es decir, que los fallos en el cableado de la gente con trastornos mentales graves son más grandes y pueden llegar a ser catastróficos, mientras que en nuestro caso son fallos más chisporroteantes y más llevaderos. Entonces, además es interesante porque, claro, tanto lo que llamamos locura como lo que llamamos creatividad es intermitente. Tiene mucho que ver con esas conexiones. No siempre estás tan creativo, no siempre estás tan loco. Lo mismo. Entonces tiene que ver con que se conecta, se desconecta. Claro, esto no es solo... Cuando yo era pequeña, todo era ambiente. Era una época hipermarxista, todo era ambiente, todo era ambiente, todo era ambiente. Ahora es todo biología. Y ni una cosa ni la otra. Sobre eso quería llamar yo la atención. Sí. Este es un ensayo atípico, no es un ensayo científico de citas a pie de página, pero es un ensayo que te atrapa. Primero por la gracia que tienes tú para conseguir la cercanía del lector. Ese es el calificativo que la gente suele aplicarte al hablar de tu literatura. Pero este ensayo lleva por detrás un trabajo muy riguroso. Yo veo ahí una metodología que no está al alcance de cualquiera. Se nota tu formación psicológica, ¿no? Pero me parece que has seguido una metodología muy clara. Primero empiezas con tu autoanálisis, detectas esas anormalidades y te preocupas por investigarlas. Acudes a las fuentes, lees a psiquiatras, a neurólogos, a psicólogos y después te vas a bucear en la biografía de personajes, artistas destacados que también tuvieron algún tipo de desvarío o desviación de esa normalidad, ¿no? Yo esto lo pongo en relación con lo que sigo de tu obra desde los primeros tiempos, ¿no? Crónica del desamor era una crónica sociológica ambientalista, ¿verdad? Sí. Incluso me atrevería a decir que apostabas claramente por la antipsiquiatría, como, totalmente, sí. Como nos pasaba a los jóvenes residentes de aquella época, que teníamos muy claro, por ejemplo, la negación de la locura, del manicomio como institución antiterapéutica, y era lo que tocaba hacer, ¿eh? Yo suscribo cada una de las palabras que entonces escribíamos, ¿no? Hay otro libro que sirve de escala antes que este, que es La loca de la casa. Sí. En La loca de la casa haces una reflexión entre la literatura y la vida. En la literatura como una tarea
militante contra la muerte, realmente. Se escribe contra la muerte, Totalmente. llegas a decir. Y defines al escritor como alguien que maneja los ladrillos, ¿verdad?, para construir ese dique imposible de hacerle frente a la muerte, ¿no? Para aterrizar en este libro mucho más maduro, ¿no? En el que a mí me ha complacido mucho ver cómo citas algunos de mis autores favoritos, porque yo llevo 20 años dando este curso de genio, locura y creatividad a los residentes, al máster del Politécnico, no sé, a los que hayan tenido la paciencia de escuchar, para pensar juntos. Incluso habíamos llegado a elaborar algunas tablas de cuáles son los rasgos distintivos del carácter del genio y del loco, y de cómo, de dónde puede surgir esa fuente de creatividad. Me encanta Kandel, este premio Nobel. Fantástico. Quiero decir, ha ido haciendo una evolución desde la antipsiquiatría hasta las neurociencias, sin que eso suponga ninguna contradicción, porque yo me mantengo en los principios en los que me formé de residente, pero cada día me interesa más y sigo con mayor pasión los avances de las neurociencias, de la neuroimagen, de la cartografía cerebral y la ingeniería íntima de la sinapsis. A mí me fascina todo eso, ¿no? Y muy borricos tendríamos que ser si no aceptáramos que cuanto mejor se conozca la dinámica interna del cerebro, mejor podemos tratar a los enfermos, ¿no? Y a conocer también el mundo íntimo del alma, en definitiva, que es una palabra que era patrimonio de la Iglesia, pero que simboliza muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, en la relación de la creatividad con la patología, pues es un campo fertilísimo, pero podríamos establecer también, igual que hablamos de patologías, hablamos de, por ejemplo, de órdenes creativos. ¿Por qué los escritores, los poetas son los que tienen más riesgo? Hablabas de los médicos. Más riesgo, sí, es increíble. Los médicos se enfrentan a la muerte. Pero los escritores, porque tienen la necesidad de construir un orden simbólico propio. Enfrentándose al folio en blanco, uno se mete en la mayor aventura. Decía Stefan Zweig que de todos los misterios de la creación, de todos los misterios de la naturaleza, del universo, el de la creación es el sublime. Sí, pero ¿por qué más que un pintor que también se enfrenta al lienzo en blanco? ¿Por qué más que Porque el pintor, compositor, el músico, el escultor tienen la posibilidad de, a través de su talento, perfeccionar una y otra vez la batalla contra el tiempo. Por ejemplo, en el caso del músico o en el escultor, es casi el perfecto es el toque, el obsesivo compulsivo, que no queda nunca satisfecho, ¿verdad? Es decir, la actividad creativa, el dominio de esa arte concreta le sirve de terapia. El escritor se la juega, está en el precipicio en cada momento. Qué interesante, me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Yo creo que hay una cuestión también de base, y es que aparte de que evidentemente los avances de la neurociencia hay que tenerlos en cuenta, es, digamos, por lo menos lo que yo veo en las consultas, el encuentro entre dos subjetividades, es decir, la del paciente que tienes delante y ahí qué cosas pasan, ¿no? Y entonces una de las cosas que descubres, igual que cuando lees un libro y te identificas, es que puedes comprender y vincularte a la persona que tienes delante también porque reconoces la herida de la que te está hablando, ¿no? Entonces yo creo que una cuestión común posiblemente en los artistas es que se parte de la herida y una obra lleva a la otra. Tú en algún momento nombras la anécdota del miedo a volar, ¿no? De decir, bueno, a ver si tengo un accidente y luego la mejor obra mía está por escribir porque me he muerto, ¿no? Entonces, yo creo que se parte de la herida, una herida primigenia, es decir, que Lola López Mondéjar lo nombra como el niño herido, que en algún momento fue querido, pero que hay un niño herido en el principio de cada artista, y después la sensación de que no está acabada la obra, que aún queda una obra mejor por hacer. Es decir, Cándido y yo hemos trabajado sobre esta exposición y desde el primer momento, cuando ya estaba puesta, ya estábamos pensando cosas que faltaban, ¿no? Es decir, que es como que y eso te da ganas de generar otra, a pesar de todo el trabajo que cuesta hacer cualquier obra, ¿no? Es decir, que yo creo que la herida y la falta son cosas comunes en el trabajo de creación.
Es decir, la herida de base sí. Y no es para todos los seres humanos, no solamente, o sea, yo creo que siempre al ser humano siempre le falta algo, ¿no? Y el que se sube al Everest luego necesita subirse a la pata coja, quiero decir, otra vez al Everest. O sea, no nos sentimos satisfechos. Esa es insatisfacción no solo de los artistas, siempre falta algo más. Sí. Siempre falta algo más, ¿no? Insatisfacción. Siempre falta algo más. Eso está en el libro. Está en el libro también. Y has dicho dos cosas. Has dicho antes dos cosas muy interesantes. Una antes, que luego volvemos para lo de partir de la herida. Sí, todos los autores, que es una... para llegar a la obra, insisto, sea buena o mala, se necesita un montón de circunstancias. Es una cosa que he aprendido escribiendo este libro. Un montón de cosas coincidentes, ¿no?, para llegar a la obra. Entonces, una de ellas, todos los autores, todos coinciden en eso, como Lola López Mondéjar, magnífica, coinciden en que tiene que haber un trauma infantil. Entonces, un trauma infantil en el cual, que es lo que me parece además precioso, que esto yo ya lo había visto y yo lo había intuido y hablaba de ello en La loca de la casa, algo, pero sin saber, sin llegar a redondearlo como lo he comprendido ahora, ¿no? Entonces, frente a un trauma infantil, que no tiene por qué ser una cosa, pensamos en un trauma infantil y pensamos pues en cosas tremendas, ¿no? Es decir, que las hay. Pero un trauma infantil puede ser algo tan aparentemente simple como que tu familia se cambie de ciudad, por ejemplo, que cambies de colegio, que te vayas de una infancia que era luz y era sol a un sitio que es todo oscuridad, donde los niños ya no están tus amigos y los niños te hacen móvil, ¿no?, en la escuela. Eso es un trauma infantil tremendo, ¿no? Y no aparece en las biografías, ¿no?, de los autores, que hay otros traumas que sí, guerras, muertes de los padres, esas cosas, ¿no? Pero esto es lo mismo. Entonces, ese trauma infantil. Entonces, frente al trauma infantil, que es lo que he aprendido en este libro, pues el niño se disocia, ¿no? Y se disocia en el niño que sufre y en un otro yo, que según dice Ferenczi en una frase, Ferenczi es uno de los padres del psicoanálisis, ¿no?, en una frase que me parece extraordinaria, en un otro yo que todo lo sabe y no siente nada. Me siento tan reconocida con eso, ¿no? En ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada y que cuida del niño que sufre. Y ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada es el que escribe, es el que pinta, es el que compone. Porque además todo lo sabe y no siente nada. Tiene esa distancia que necesita la obra creativa, ¿no? Entonces eso es precioso y conmovedor. Y tiene luego muchas más connotaciones en muchos que las sigo en el libro y que llegan a ser tremendas. Pero otra cosa que quería contar, de que habías dicho antes, que me pareció muy interesante, es lo de que somos un relato. Bueno, cambiar el relato efectivamente de la gente con trastornos mentales y de todos nosotros. Es que el ser humano es un relato en construcción. Por ejemplo, nuestra memoria. Creemos que recordamos las cosas, pero es mentira, es un cuento. La memoria es un cuento que nos contamos y que además vamos cambiando. Yo lo que hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, ¿no? Tengo un hermano con el que a veces pues comentamos, como la gente os habrá pasado, cosas de nuestra infancia, ¿no? Bueno, os aseguro, cosas que hemos vivido los dos, os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres. Es que no tienen nada que ver y os habrá pasado esto. Porque él se ha construido la memoria que necesitaba y yo la que necesitaba, ¿no? Hay una cosa que me dejó patidifusa cuando la leí, es un estudio sobre la depresión enorme que se hizo en el año 2015, me parece que fue, con 80 países, bueno, era como, no, con 80.000 casos, ¿no?, estudiados, de 23 países, entre ellos España, y con un montón de variables, ¿no? Se estudiaba si había más depresión o menos, si causaba una depresión grave o no, el hecho del dinero que se tuviera, de los estudios que se tuvieran, el tipo de país que fuera, de si se fuera creyente o no se fuera creyente en una religión, montón. Pero lo que me interesa es que uno de los valores que se estudiaba era que decía que si eras viudo o viuda, eso no era una condición que te llevara a una depresión grave. Pero si eras divorciado, sí. Si eras divorciado, sí. No en todos los países, pero en varios. En un porcentaje muy notable, muy alto.
Si eras divorciado, sí. Entonces me pregunté, yo me quedé patidifusa porque además soy viuda, ¿no? Creo que de todas maneras que el estudio, como todos los estudios estadísticos de estos y tal, pues tiene sus defectos, ¿no? Porque creo que solamente contabiliza los viudos que sobrevivieron. Hay muchos viudos que se mueren al año de una enfermedad o de algo, ¿sabes? Pasa así, yo he conocido casos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué me pregunté? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que le falta al divorciado para que se hunda en la depresión? Que no le falta al viudo o a la viuda. No es la persona amada, evidentemente. ¿Qué es lo que le falta? Un relato consolador. Porque cuando se te muere tu pareja, eso está cerrado y puedes hacerte un relato consolador. Pero cuando está el ex por ahí o la ex por ahí dando la tabarra, pues no puedes hacerte un relato consolador de ninguna de las maneras, ¿no? Somos un relato. Epicteto decía que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y es así, o sea, que no les pasa solo, cambias el relato y cambias tu vida, literalmente tu vida. Por eso hay tantas terapias que se basan, si como 1, 2, 3 responde otra vez el psicoanálisis, se basan en cambiar el relato. O sea que, y luego la otra cosa, y ya terminó, lo de las manías, que también lo has dicho, que era muy gracioso lo de las manías. Es que hay manías que no hay que quitar, claro que sí. Yo creo que las manías que causan quebranto, que te inhabilitan de alguna manera, la gente que se tiene que lavar 7 veces las manos cada hora, que tiene miedo de salir a la calle. Cuando presenté este libro en Madrid, lo hice en un teatro y tal, hice una presentación así y di papelitos a la gente para que pusieran manías suyas, ¿no? Y luego las leí en el escenario y luego hice un artículo en El País. Bueno, me mandaron 100 y pico papelitos al escenario y había algunas tronchantes. Uno decía, que me encantó, si estoy solo no puedo evitar dar 3 palmadas antes de meterme en la ducha. Y es que me encantó, es que me lo imaginaba en pelotas. ¿No? Genial. Pero había otros que decían, otro que decía, tengo que lavarme las manos todo el rato, me da mucho miedo el exterior, no salgo nunca de casa. Y mira qué heroico o heroica había salido para venir a esa presentación. Bravo. Pero eso, efectivamente, eso hay que intentar buscar ayuda y hay que intentar. Pero por lo demás, manías que todos tenemos y que no hacen daño, bienvenidas sean. Recuerdo, y además hay mogollón. Recuerdo una amiga de unos amigos de hace un montón de años, que a mí me parecía una mujer totalmente serena y sensata y magnífica y en control de su vida. Bueno, me encantaba, yo que soy tan nerviosa y tan así, ella... Y seguro que lo era y lo debe seguir siendo, hace mucho que no la veo, ¿no? Pero seguro que sí. Entonces un día me contó que guardaba todos los recortes de sus uñas de manos y pies en cajas de cerillas. Y que cuando se separó, le mandó una de las cajas de cerillas a su ex. Bueno, a mí me pareció tan extraordinario eso y tan chocante que hace un montón de años de esto, ahora hace 20, 25 años, publiqué un artículo en El País semanal contando la historia sobre las rarezas. Y ahora viene lo más interesante, era la época en la que El País semanal vendía, 2,5 millones de ejemplares, o sea, distribuía un montón, 3 millones de ejemplares. O sea que la muestra era muy amplia. Recibí como 5 cartas o 6 de lectores diciendo que ellos hacían lo mismo. Lo de mandar la caja al ex creo que no, pero lo de guardar los recortes de las uñas. Y ahora lo acabo de contar esta anécdota en México, que he estado en el Festival de Jai de Querétaro, y me ha dicho una, pero eso tiene sentido, eso es un filtro de amor. Mi madre toda la vida ha rayado sus uñas y las ha mezclado el polvo con el azúcar del café de mi padre. Bueno, ¿y por qué no? Si al padre no se envenena, pues ¿por qué no? ¿No? Bueno, podríamos estar mucho rato aquí, muy a gusto, ¿no? Hablando con Rosa, pero ya llevamos más de 1 hora y 1 hora y un cuarto. Creo que alguien querrá también que le firme el libro. Entonces,
entonces vamos a cerrar Cándido. Me miras como diciendo no. Es que va adelantado eso. No. Vamos a cerrar. Yo agradezco mucho a Rosa que esté aquí, a todos ustedes también por estar aquí. Le doy las gracias a Rosa por escribir los libros que escribe. Muchas gracias a vosotros. Qué lujo, de verdad. Para mí un lujo, haber venido aquí, conocer a estos genios y ver esta exposición que os aseguro que tenéis que ver, de verdad. Si no la habéis visto, estáis tardando, en serio, es buenísima. Muchas gracias.